y vamos a trabajar los que quieran grabar. Ajá, Willy Miller Ortiz está pidiendo, listo, puede grabar. Entonces vamos a compartir. Buenas noches, profesor Pablo, sería tan amable, por favor, indicarme que Diego Angie, puedes preguntar, porque no leí ahí la pregunta. Buenas ¿Cuántos noches, profesor autores Pablo. sugiere, ajá, cuántos autores sugiere que tengamos, profe Angie? Haz la pregunta para todos. Sí, profe Pablo, justamente le iba a preguntar eso. En este momento, en este punto de la investigación, ¿cuántos autores sugiere su merced que debemos tener, tanto en antecedentes teóricos como en la parte metodológica? Ah, Hay algún número o su merced lo deja como abierto? no, eso es abierto. Acuérdese que ustedes están haciendo un trabajo doctoral y por lo tanto el responsable de todo lo que se escriba, lo que se busque y los autores que se coloquen, lo deciden ustedes. Lo que sí es importante, ya estamos grabando, ¿cierto? Sí, sí. Lo que sí es importante es que tengan autores, tanto de bases que ahorita lo vamos a hablar en metodología, autores base, autores de los últimos años, o sea, que haya una relación, por ejemplo, Piaget, tenemos que citar los libros de Piaget. Eso es sí o sí, por ejemplo, el que asuma teorías piagetianas. Pero también tenemos que citar autores que han trabajado la teoría piagetiana en estos últimos años. O sea, una relación de peso, que haya teorías entre, eh, para poner en el tiempo, entre autores viejos y los autores nuevos, incluyendo artículos. Vale, profe. De acuerdo, profe. Sí, justamente también tenía la duda en cuanto al tiempo de la publicación que se pueda utilizar, porque en ocasiones le dicen a uno que no se puede utilizar artículos o textos muy antiguos, entonces se deben buscar textos que referencien a esos documentos antiguos que sean recientes. Ok, listo. Vamos a ver bueno, aquí tenemos para compartir. Ya va, perdón porque no le escuché lo último. Le oí que dijo algo de documentos recientes. Vuelvo a repetir esa parte, por favor. Es que en algunas ocasiones cuando, bueno, mis directores de tesis, los que he tenido hasta el momento, siempre revisan las fechas de los artículos que uno utiliza en la investigación. Entonces, si uno quiere utilizar, por ejemplo, conceptos de documentos o artículos o archivos que sean muy antiguos, tiene uno que buscar artículos que sean recientes o 5 años o menos de 5 años para poder incluirlos dentro de la investigación. ¿Pasa lo mismo o podemos utilizar artículos antiguos porque consideramos que el concepto que se va a utilizar dentro de la investigación pues lo requiere? Muy buena pregunta. Qué pena que no la escuché, pero me hizo ruido y la agarré en la parte final y si no se nos va la idea. Ojo, ustedes están haciendo tesis doctoral, ¿vale? La tesis doctoral requiere, por ejemplo, en lo que vamos a ver ahorita de metodología, de la fenomenología, ustedes tienen que ir a revisar y citar el libro de Husserl de los años 60 que se refiere al método fenomenológico, por ejemplo. O sea, ustedes tienen que ir a las fuentes primarias originales para citarlo y también de los autores que en los últimos años hayan escrito sobre la temática. ¿Listo? Respondido por ahí. Traten de cerrar micrófonos, por favor, porque entonces, es decir, aquí no aplica, bueno, y eso es para todos. Ojo, hay profesores de investigación que le dicen al estudiante, no, que lo que usted cite tiene que ser de los últimos 5 años. Eso es una comprensión mala de la investigación, porque de los últimos 5 años, lo que uno cita de los últimos 5 años, son los antecedentes de un trabajo. Es decir, si yo voy a escribir el capítulo de antecedentes que se puede denominar estado del arte o estudios previos, tengo que citar obligatoriamente, sí o sí, a nivel doctoral, tesis doctorales de los últimos 5 años. Eso sí aplica para ustedes aplica del 2020 para acá. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, el 2025 está comenzando. Ustedes tienen que citar autores en los antecedentes
se aceptaría del 2019 para acá. Eso es con antecedentes. En todo lo demás, en todo lo demás, no aplican los 5 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces si a mí me dicen que yo para hacer una investigación tengo solo que citar de los últimos 5 años, entonces tendríamos que votar todos los libros que están en las bibliotecas y todo lo que está en red publicado. Entonces, cuando uno publica un libro que ya tiene 5 o 6 años, ya no lo puede citar. No, eso no es así. El, el investigador tiene que sopesar entre fuentes primarias originales con fuentes cercanas, con fuentes de los últimos años. ¿Listo? Muy buena pregunta, profe, De acuerdo, profe, gracias. muy buena pregunta porque dice, solo tesis de maestría, doctorales de maestría, si es posible. No, ojo, ustedes en los antecedentes citan o deben citar solo tesis doctorales, no pueden ser trabajo de maestría. Porque si se le ocurre colocar un trabajo de maestría y ya a mí se me va y al tutor se le va, cuando le pasen el Turnitin en el programa para buscar la similitud, que se denomina antiplagio, en realidad no es un programa antiplagio. El Turnitin es un programa para buscar similitud de fuentes, todo lo que ustedes escriban de maestría en antecedentes, solo en antecedentes. Para las teorías y para eso pueden utilizar lo que sea. Pero pero en antecedentes tienen que ser estudios doctorales porque, y bien citados, que luego vamos a hablar de la cita y todas esas cosas que lo vamos a volver a retomar, porque a ustedes les van a pasar el programa antiplagio para que revise las fuentes, si son originales, si las citas están bien hechas, y ahí les va a salir qué tesis de maestría les va a aparecer en rojo si tienen una tesis de maestría en antecedentes. Listo. Bien, entonces quiero dedicarme a la metodología en el día de hoy, a la parte de los enfoques. Ustedes saben, vamos a hacer un repasito rápido y luego la próxima semana retomamos todo lo demás, pero yo quiero hablar de los enfoques un poco por la primera intervención del profe sobre el contexto y el enfoque. Ustedes acá en el capítulo metodológico que ustedes ya lo conocen, esto no es nuevo para ustedes, vamos a ver, tienen que tener el paradigma, entonces el paradigma, eh, tenemos el paradigma interpretativo, crítico social y pragmático. El positivista no lo escribe aquí porque ustedes no pueden hacer tesis positivistas, pero sí pueden ser pragmáticos, es decir, entre el positivismo y, y el interpretativo, por ejemplo. La naturaleza de la investigación, el enfoque va a ser cualitativa, cuantitativa, mixta, y los métodos de estos cualitativos, los más importantes son historias de vida, teoría fundamentada, etnografía y fenomenología. Voy a hablarle de esto, de los métodos, de los diseños, es lo que quiero hacer énfasis hoy. Luego hablamos de los demás aspectos relacionados con la metodología. Ajá, está bien, Juvenal, ya te aprobé. Listo. Voy a abrir aquí la pantalla. Bien. Vamos a ver los métodos más importantes y aquí es fundamental que ustedes pregunten, ¿vale? O sea, cualquier duda, pregunten. Acuérdense que esto es también un conversatorio. Vamos a empezar por la fenomenología. O sea, los métodos que ustedes van a utilizar para sus trabajos, que eminentemente son trabajos cualitativos, que creo que hay uno o dos de ustedes que tienen estudios mixtos, pero más adelante explicaré eso. Entonces, en los diseños de investigación cualitativa tenemos la fenomenología, la etnografía, la teoría fundamentada, el estudio de casos, que luego le explico esto, y el análisis narrativo, que son las historias de vida. Estos son los métodos o diseños mayormente utilizados. Hay otros, pero que no se utilizan tanto en investigación educativa, que es la investigación que ustedes van a desarrollar. ¿La fenomenología de qué trata?
La fenomenología trata de analizar experiencias vividas por los estudiantes para comprender cómo las personas en esa experiencia eh, la interpretan. Por ejemplo, un estudio fenomenológico, el bullying. Estudiar el bullying es un estudio fenomenológico porque eso tiene que ver con experiencia y el autor más influyente es Edmund Husserl. Y ustedes, cuando los que tengan el enfoque fenomenológico, tienen que citar sí o sí el autor más influyente que es Edmund Husserl. Y es porque Husserl tiene sus libros. En la referencia bibliográfica que tiene este material, que ya lo tienen ustedes previo también en competencias investigativas, están los autores. Bien, vamos a ver, a escuchar a alguien que tenga un estudio fenomenológico, alguno de ustedes, por favor, si ya lo tienen definido. La mayoría ya tenía definido eso. ¿Quién tiene estudio fenomenológico? ¿No han leído la tesis en los últimos, el proyecto, perdón, en los últimos días? ¿Tiene alguien algún tema en particular allí en su cabecita, Martín Felipe? Lo escuchamos. Bueno, yo tengo una discusión con relación al enfoque y es que estoy trabajando el enfoque transcomplejo y al ser un enfoque con un método mixto, aborda algo de la fenomenología. Mi investigación pretende analizar etimológica, epistemológica y hermenéuticamente el término de violencia institucional escolar en el contexto de la escuela pública en Antioquia. Entonces, toca la parte fenomenológica al momento de hacer la lectura, sobre todo en la parte epistemológica, donde se rompen los conceptos tradicionales con los conceptos aceptados, y en la parte hermenéutica, sobre todo, porque parte de la experiencia de lo que la comunidad educativa está viviendo en campo. Entonces, ese método de investigación aborda algo de la fenomenología en ese sentido. Martín Felipe, el título específico que tienes para que todo se ubique. O el tema específico que tú tienes para en la investigación. Es develar. Bueno, el tema dice, el título es Violencia Institucional Escolar, un abordaje etimológico, epistemológico y hermenéutico desde la educación pública en Antioquia. Sí, ok. Lo que es la violencia escolar es el tema, ¿cierto? Es como el eje central. ¿Sí? El eje central es la violencia al interior de la escuela se divide en tres ramas. Violencia en la escuela, que no es de la escuela, sino que llega de afuera. La violencia contra la escuela, y hay una violencia que es la violencia de la escuela, pero la violencia de la escuela tiene una que es muy peligrosa, que es la que se genera a partir de las relaciones y acciones de poder al interior de la comunidad educativa. O sea, la propia de la institución que se ha quedado digamos, que se ha vuelto cultura, no la que es violencia pasajera que pasa hoy, sino la que es recurrente. Entonces se pretende es develar ese fenómeno como tal, esa recurrencia, por lo que Foucault llama las estructuras de poder y que se dan muchas veces desde el mismo lenguaje y desde los mismos procesos institucionales. Exacto. Quería que lo explicara un poco porque ya nos dijo de entrada que tienes una suerte de varios métodos, porque tiene un enfoque transdisciplinar. O sea, vas a abordar lo cualitativo y lo cuantitativo, es muy probable. Eso lo ves siempre el investigador, pero sí, como, como usted nos decía, al trabajar la violencia, toca lo fenomenológico, porque hay que hablar de experiencias vividas por los estudiantes y todos los días hay experiencias que usted las puede ir grabando desde ya, todo lo que ocurre con esa violencia intrainstitucional, las va grabando, transcribiendo las va transcribiendo y las va colocando en un Word, las va acomodando. Entonces, esas experiencias que viven los estudiantes en la escuela tocan lo fenomenológico y que lo va a tocar porque lo suyo trasciende incluso lo hermenéutico y lo puramente cualitativo. Muy buena tesis, esa parte de violencia institucional y vale la pena porque usted va a estudiar
algo así también cómo se concibe la violencia, cómo se caracteriza, cómo se define todo ese cuento de lo que hoy día también es esa gran violencia que sacude al país, ¿no? Muy bien, eso toca lo fenomenológico, toca lo etnográfico, lo suyo toca casi todos los elementos, los enfoques que que se ven desde el punto de vista cualitativo, pero que bueno, ya como investigador usted selecciona, ¿vale? Vamos a hablar entonces un poquito de la etnografía. Martín, baja la manito para que yo aquí saber que ya... Ok, gracias. Entonces, la etnografía es otro de los grandes enfoques que incluso Martín en ese trabajo lo puede utilizar, pero es el investigador quien decide por dónde se va. Al ser un trabajo súper complejo, me imagino que estás trabajando con Edgar Morin, Martín Felipe también, aparte de Foucault, obviamente que va a ser una excelente tesis doctoral. Entonces, la parte etnográfica, ¿qué es etnografía? Pues escribir lo que sucede, ¿sí? Esas son las prácticas culturales que suceden en los miembros de una comunidad y uno las va escribiendo por parte. Un poco también lo que, como decía antes, aparecen una serie de experiencias que uno va grabando, va entrevistando, va, va conociendo y lo graba y le sirve luego para hacer análisis. Entonces, la finalidad de la etnografía es entender cómo viven las personas. En cambio, en la fenomenología es no entender cómo vive la gente, sino aquí es comprender la esencia de lo que pasa en la experiencia. En esa parte, por ejemplo, si yo trabajo la violencia intraescolar, desde la fenomenología, lo que voy a hacer es, ajá, ¿por qué suceden esas peleas? ¿Por qué aparece la riña? ¿Por qué el odio? ¿Por qué todo eso que ocurre? En cambio, si lo trabajo de la etnografía, yo tengo que incluirme incluso como investigador y ver las peleas, por ejemplo, como etnógrafo y grabo la pelea, pero no me interesa comprender esa experiencia, sino como etnógrafo me interesa saber es cómo se entiende esa pelea, por qué sucede, cómo se aborda, cómo se trabaja. Entonces la etnografía implica también un poco más, fíjense, de inmersión en el contexto objeto de estudio, porque hay que observar tanto a los informantes en sus haceres de todos los días, verlos actuar, pero también hay que documentar sus comportamientos, qué es lo que pasa, colocando el ejemplo de la violencia, ¿no? Todo este trabajo se inicia etnográficamente con el trabajo sobre eh, estudios indígenas de Bronislaw Malinowski y luego autores como eh, Foucault asume también la etnografía, más adelante Margaret y dos investigadores franceses eh, que han sido muy, digamos, muy estudiosos de la etnografía, eh, han hecho todo un trabajo como Glasser y Strauss, Thompson. Es que casi todos estos investigadores cualitativos han estudiado todos los métodos, ¿no? Más adelante sí me acuerdo porque se me fue el nombre de los autores que se han dedicado mucho a estudiar la etnografía. Eh, Vamos a ver si los tenemos en las referencias, un momentico. Así, Goes y Lecomte, en el libro de Etnografía y Diseño Cualitativo, en Investigación Cualitativa, ese libro es supremamente importante para ustedes, porque Hansen y Atkinson también han estudiado la etnografía. Es decir, ¿por qué estos autores se han dedicado a todo este trabajo? Eh, Básicamente porque los estudios etnográficos tienen que ver con historias de vida, con cómo la gente actúa en sus comunidades. Bien,
La teoría fundamentada es algo, es aparentemente mucho más fácil de entenderlo porque eh, se refiere a recolectar datos para desarrollar teorías. Aquí no nos interesa los comportamientos, no nos interesan las experiencias, no nos interesan los rituales, nada de eso, sino el investigador que trabaja con teoría fundamentada solo va al campo para recoger una información que le permita elaborar una matriz de análisis con categorías para decir, bueno, lo que yo necesito elaborar es unas teorías sobre la violencia intrafamiliar y cómo se debe trabajar a nivel teórico. Dentro de los autores más influyentes está Anselm Strauss y Juliette Corbin, son los más influyentes, ¿no? Hoy día en la UPEL se está generando mucha investigación en relación con teoría fundamentada. Casi nadie o muy poca gente hace etnografía. ¿Por qué? Porque implica entender el punto de vista de los miembros, de los estudiantes, de los profesores, de donde yo haga la investigación. El estudio de casos, que viene a ser otro, digamos, método para investigar, yo no lo recomiendo mucho porque algunos autores, eh, básicamente como el doctor Tomás Jiménez Juliá, el doctor nos dice que en sus libros de todo lo que hace de investigación, dice que el estudio de casos no es un diseño, no es un método, sino un proceso para la selección de la muestra. Es decir, yo digo, eh, tengo 50 estudiantes y voy a seleccionar solo 4. Entonces, pudiera ser, eh, aquí lo dice, ¿no? El análisis de un caso específico como persona, grupo, organización. Pudiera ser que el estudio de casos también está en la etnografía, en la fenomenología y en la teoría fundamental. Pero ahí lo coloco este método porque muchos investigadores utilizan el estudio de casos. Y el análisis narrativo, historias de vida, pues tiene que ver con uno, dos o tres personas que yo les haga toda su historia de vida, todo su proceso desde que incluso nació hasta la edad que tiene. Ahorita yo estoy asesorando una tesis doctoral sobre historias de vida para trabajar solo el bullying. Entonces se está desarrollando, entrevistando, ya se está en proceso de entrevista a los estudiantes, a los padres de familia, a los docentes para poder organizar la historia de vida de esta estudiante para eh, hacer una narrativa de todo esa vida que ha llevado y poder sacar categorías que nos permitan decir, bueno, a este estudiante se genera esto y esto. La historia de vida, pues, a nivel de análisis es casi que lo mismo que la fenomenología. ¿Alguna pregunta aquí? Profe, sí, yo aún tengo un poquito de confusión entre la diferencia del estudio fenomenológico y la teoría fundamentada. Ajá, en la diferencia aquí es, la fenomenología no va a, bueno, desde el punto de vista del producto final, ya te doy derecho a palabra, Martín, desde el punto de vista del producto final, la fenomenología no lleva a construcciones teóricas. En cambio, la teoría fundamentada sí o sí tiene que tener como objetivo general aproximaciones teóricas, generar constructos, generar teorías en general. Y con respecto a la búsqueda de la información en el contexto, la diferencia está en que la fenomenología yo tengo que ver las experiencias de cómo, por ejemplo, tengo que colocar el ejemplo de la violencia, tengo que ver por qué pelean los muchachos, o sea, vivir la experiencia para poder ver el fenómeno de la violencia escolar. En cambio, en la teoría fundamentada, yo voy a estudiar la violencia, pero llego a una institución, veo lo que sucede, entrevisto a los estudiantes, estudiante, ¿a usted ha peleado alguna vez? O sea, hago una serie de entrevistas y ya con eso es suficiente. O sea, no se profundiza tanto como la fenomenología o la etnografía. Esa es la diferencia en el contexto de estudio. Es mucho más fácil
trabajar la teoría fundamentada, mucho más fácil, no, perdón, mucho más sencilla que la fenomenología y la etnografía. Escuchamos entonces a Martín Felipe, tenía derecho a palabra, y luego Miller Ortiz. Profe, esa es la otra teoría que fundamenta mi tesis junto a la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Como se va a aplicar, como son 9 subregiones las que se van a analizar, vamos a utilizar una herramienta que es un formulario de Google Drive, donde la comunidad educativa va a responder ese formulario, y lo que va a pretender precisamente es identificar esos patrones para confrontarlos con la teoría y poder definir los conceptos, o poder llegar a definir o comprender mejor el concepto. Buena intervención, porque en el estudio de la violencia, el trabajo que pudiera, lo estoy diciendo desde afuera, ¿no? Que pudiera sostener la investigación desde lo teórico sería el trabajo de Albert Bandura sobre el estudio social, sobre el comportamiento social, sobre lo que es el modelaje, esas cosas, ¿sí? Entonces empataría la concepción teórica de Bandura con la concepción eh, metodológica de la fenomenología. Eso es un excelente trabajo que se hiciera. Pero Albert Bandura soportaría la teoría, lo teórico, no lo metodológico, ¿no? Pero sí está muy bien ese enlace que usted hace allí. Miller, porfa, profe. Profesor, buenas noches. Era para lo siguiente, pues escuchándolo muy atentamente, por ejemplo, la fenomenología podría servir como un método o una herramienta para nutrirnos de la teoría fundamentada, digamos, en el desarrollo de la investigación, o eso sería un desfase total. No, totalmente de acuerdo por lo que decía hace un momento. Es que casi todos los métodos se empatan uno con el otro. ¿Entienden? O sea, yo puedo trabajar la teoría fundamentada, pero resulta que hago un trabajo fenomenológico profundo y empato las dos. Eso se puede hacer tranquilamente, lo importante es manejarlo. Sergio Gutiérrez, lo escucho y empezamos a cerrar hoy porque quería era solo trabajar hoy los diseños, los métodos. Profe Sergio, lo escuchamos. Buenas noches, profe. Con respecto a lo que usted está diciendo, entiendo que partiendo todos desde el paradigma interpretativo, las técnicas y métodos de estudio se pueden compartir, es decir, entrevistas semiestructurada, encuestas, análisis, bueno, entre observación etnográfica, análisis documental. En mi caso, quiero partir desde la teoría fundamentada, pero yo veo que puedo compartir las mismas técnicas de estudio, pero la finalidad no va a ser interpretar, sino construir una explicación. ¿Voy entendiendo bien? Claro, perfecto, exacto, porque el hecho de que yo tenga como método la teoría fundamentada no significa que no voy a hacer una interpretación fenomenológica del estudio, ¿sí? La cuestión es que yo como investigador maneje los diferentes métodos o diseños que se utilizan en la investigación cualitativa, un poco como usted lo La única menciona. duda, doctora, y es que la confiabilidad de estos estudios, ¿cómo sea? Ajá. Es un poco del tema de la próxima semana que vamos a trabajar confiabilidad, pero la confiabilidad va a depender de el tiempo de duración en el campo de estudio, el tipo de entrevistas, el tipo de instrumentos que hagan, ya sea entrevistas, observaciones, etcétera. Em, eh, la participación de los informantes a quienes seleccioné. De repente seleccioné un informante para estudiar la violencia escolar y resulta que no me dijo nada, que no me sirvió ese informante, entonces tengo que cambiar el informante. Es un poco esa cosa que poco a poco vamos entendiendo. ¿Vale? Sí, y es un poco que todos estos métodos, o estos métodos son pocos porque no son muchos, uno puede apoyar al otro. Lo que sí es, la fenomenología está en la etnografía, en la teoría fundamentada, en la historia de vida, pero la etnografía sí no estaría en la teoría fundamentada porque entonces ahí sí, hay que manejar bien los métodos para poder en cuáles me puedo apoyar. ¿Listo? Entonces, estamos terminando por hoy esta segunda sesión. Yo los invito a leer este material, ya se los voy a colocar en plataforma por si lo perdieron de competencia investigativa, para que lo lean, lo analicen, porque la próxima semana continuamos con metodología. No,
organicen como un grupo de preguntas para la próxima semana específicas de su tesis para que a cada uno nos vaya sirviendo estos conversatorios, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta final? Decirles que envíen ya a plataforma cuando tengan su tiempito, lo que tengan elaborado, no se pongan a pasar a formatos nuevos lo que tienen elaborado, incluso ya ustedes creo que tenían todo en un formato específico. Entonces, envíen lo que tengan a plataforma para la tarea 1, ¿listo? Y seguimos en el grupo de WhatsApp aclarando dudas. Entonces, que tengan una feliz noche y cualquier duda, cualquier aclaratoria por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Aquí creo que hay alguna pregunta en el chat antes de cerrar. Profe, hasta el lunes. Ajá, ¿lo escucho? Bueno, entonces yo voy a dejar de compartir acá. Y Carlos Narváez, ¿tenía alguna pregunta? No. Profe, tenía la inquietud que hasta el lunes es la entrega, ¿cierto? ¿Lunes? Ah, sí, sí, hasta el lunes pueden subir esta tarea 1, no hay problema. La plataforma dice que es hasta el domingo, pero en caso de ustedes la plataforma está abierta, no hay ningún problema. Lo único que Ok, profe, le gracias. parece retrasada, pero yo trato de cambiar la fecha en cuanto pueda. Listo, profe. Muchas Listo. gracias. Entonces, feliz noche para todos y continuamos con dudas y aclaraciones por el grupo de WhatsApp. Aquí hay alguna pregunta, creo. No, bueno, saludos. Feliz noche a todos. Profe, buenas noches. Buenas noches, entonces. Feliz noche. Feliz noche, mi profe. Bueno, Bendiciones. Muchas ya, gracias, director. Feliz ya Feliz noche a ma- todos, noche. feliz compañeros, noche, ya profesor. mañana les comparto estas 2 sesiones por la plataforma.